reformas impulsadas durante el bienio reformista de la Segunda República, que tuvo como vigencia en España entre 1931 y 1936, año en el que estalló la Guerra Civil, que pondría fin a la Segunda República y el inicio de la dictadura franquista. En primer lugar, hablaremos de que el periodo del cual vamos a tratar en este estándar es el bienio reformista, que va justo después del advenimiento, la proclamación de la República el 14 de abril del 31 y las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio del 31. Por lo tanto, el bienio reformista iría entre 1931 hasta noviembre de 1933, dando paso al segundo bienio, el bienio radical cedista, desde noviembre del 33 a febrero del 36, y al gobierno del Frente Popular. Por lo tanto, no vamos a empezar este periodo de la en el advenimiento de la República. Simplemente como contextualización había que decir que se proclamó tras las elecciones municipales del 12 de abril del 31, proclama el 14 de abril, y sobre todo, aunque en general los candidatos monárquicos habían obtenido mayor número de representantes en los municipios, sí es verdad que las principales ciudades, como observamos en el mapa, los candidatos de republicanos habían obtenido la mayor parte de los votos. Este advenimiento tiene como antecedente el Pacto de San Sebastián de 1930, en el que grupos de republicanos, anarquistas, socialistas, estudiantes abogaban por la caída de la monarquía de Alfonso XIII tras unos años de dictadura de Primo de Rivera y los consiguientes gobiernos de la dictablanda de Berenguer o del almirante Aznar, que fue quien convocó las elecciones del 12 de abril, las elecciones municipales del 12 de abril del 31. Se formó un gobierno provisional en el que el presidente de la República y luego posteriormente también a lo largo de todo el periodo republicano hasta el periodo del Frente Popular va a ser Alcalá Zamora, en el que observamos las principales fuerzas: la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, de Gil Robles, un partido importante sobre todo en el segundo bienio, alfonsinos, carlistas, Liga Catalana, el PNV, Renovación Española, el centro con Alcalá Zamora, que va a ser presidente de la República a lo largo de la mayor parte del periodo, el Partido Radical de Lerroux, que va a ser presidente de gobierno, o los radicales sociales de Marcelino Domingo. Y a su vez también importante el partido de Azaña, presidente de gobierno y luego jefe de la República durante el periodo del Frente Popular, de Acción Republicana, a su vez con el Partido Socialista de Indalecio Prieto y Lerroux Caballero, también presidente de gobierno. También tenemos al Partido Comunista, los anarquistas y los nacionalistas de Esquerra Republicana de Cataluña. Aquí vemos personajes importantes. El periodo que vamos a hacer o que vamos a analizar importante será la presidencia de la República por parte de Alcalá Zamora y el bienio azañista o reformista de Azaña, que va a ser presidente de gobierno, que va a tener con ministros como por ejemplo Lerroux Caballero, ministro de Trabajo. Se realizan una serie de primeros decretos, decreto de términos municipales, en el cual se obliga a los patronos a contratar a todos los vecinos de un municipio antes de contratar a personas ajenas a ese municipio y por lo tanto mantener los salarios, los jurados mixtos, patrones y obreros para arbitrar los salarios, la consecución de la jornada de 8 horas y también, como veremos, va a haber una serie de reformas, la del ejército y también la de reforma autonómica, ¿de acuerdo?, que la vamos a analizar ahora. En las elecciones del 28, sobre todo los partidos mayoritarios con partidos de republicanos y de izquierdas, que van a formar este gobierno que hará la Constitución del 31, que ahondaremos en ella en otro estándar, y que comenzará este bienio reformista entre el 31 y el 33, como hemos indicado, con Alcalá Zamora, que ya hemos visto anteriormente como presidente de la República, y con Azaña como presidente del gobierno. Este gobierno va a estar formado sobre todo por gentes republicanas y socialistas. Y estas son las principales reformas: la militar, la religiosa, la autonómica, la agraria, que no se llevaron a cabo muchas de ellas y que dio lugar a la contrarreforma durante el bienio radical cedista. En primer lugar hablaremos de la reforma militar. Soy consciente, Azaña, de la importancia de la reforma del estamento militar, puesto que había tenido presencia importante durante la política española del siglo XIX y quiere disminuir el peligro
para la República por parte de este ejército que en su mayor parte es monárquico. Quiere además acabar con la macrocefalia, es decir, un número excesivo de oficiales del ejército español, puesto que muchos de ellos incluso habían ascendido de forma súbita tras las guerras en África, los llamados africanistas. Para ello va a fijarse Azaña en la Ley de Retiro de la Oficialidad, o Ley Azaña, lleva su propio nombre, del 31, en la que todos los militares debían prometer su adhesión al régimen y si no pasaban al retiro con la misma paga. Entonces ahí quería conseguir una disminución del protagonismo de los oficiales dentro del ejército, muchos de ellos monárquicos, y quería además conseguir lo que hemos indicado, un ejército profesional y más democrático. Para ello les hace jurar la adhesión al régimen, aquellos que pertenecen activos. También se cierra la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el general Franco, otro de los africanistas y que va a ser protagonista del golpe junto con Mola, Sanjurjo, Godet, etc. Y también hace desaparecer las capitanías generales y el Consejo Superior de Justicia, racionaliza los ascensos, que no van a ser ya solo por méritos de guerra, sino también va a ser importante o fundamental la antigüedad dentro del cuerpo, y también creará la Guardia de Asalto, una Guardia de Asalto que permanecerá fiel a la República. La reforma, no obstante, no fue exitosa, pues el número de oficiales no fue tanto menor y no se consiguió la modernización. Además, que se generaron tensiones que se manifestarán en el golpe de Sanjurjo, la Sanjurjada de agosto de 1932. En segundo lugar tenemos la reforma religiosa, una reforma religiosa que pretendía, como vemos, secularizar la sociedad, la declaración de no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos, importante, y la extinción del presupuesto del clero, del culto y el clero, el divorcio y el matrimonio civil, es decir, no es importante el matrimonio eclesiástico, sino que las personas se pueden casar en un juzgado y se pueden divorciar, algo que no había tenido parangón dentro de la historia de España. A su vez también disuelve la orden de los jesuitas, algo que ya había hecho por ejemplo Carlos III tras el motín Esquilache de 1763, y también debido a la ley de congregaciones limita la posesión de bienes y la posibilidad de disolución en caso de peligro de la República, y también a las órdenes religiosas le prohíbe la enseñanza. Esto va a causar una gran problemática entre los católicos en partidos como por ejemplo la CEDA de Gil Robles, partidos católicos que se opondrán a la República y que apoyarán el golpe, como por ejemplo también los militares con la reforma militar. Tenemos también la reforma autonómica, una reforma autonómica que terminará con la aprobación del Estatuto de Cataluña en septiembre del 32 tras la Sanjurjada de agosto de ese mismo año, y que es un estatuto que se crea estando Esquerra Republicana, como hacía y posteriormente con Companys, dentro del gobierno autonómico, y viene determinado por el proyecto de Núria. En él quedan fijados un gobierno y un parlamento propio, así como la cooficialidad del catalán. Este es el único estatuto que se va a aprobar dentro de la Segunda República, puesto que el Estatuto Vasco ya se aprobará en plena guerra civil, con Aguirre como lehendakari. Se aprueba este Estatuto de Estella del 36, pero se aprobará durante la guerra civil y con el apoyo, como hemos visto aquí, del Partido Nacionalista Vasco y carlistas, por el tema de los fueros, aunque los carlistas serán uno de los partícipes del golpe de Estado y apoyarán a Mola, que será destinado a Pamplona y que será el director del golpe de Estado de 1936. También tenemos el proyecto en Galicia, que es un proyecto que sin embargo no fue aprobado debido al estallido de la guerra civil. Otros proyectos apenas nacieron, como fue el de Andalucía, Valencia y Aragón, y todos estos estatutos luego se recogerán estos antecedentes históricos dentro de la Constitución del 78, se proclamarán por la vía rápida en la Constitución de 1978. Otro de los temas más espinosos es la reforma agraria. Esta reforma agraria es importante porque ya se intentó
cambiar las estructuras de la propiedad de la tierra dentro de las desamortizaciones, importante la de Mendizábal y de Madoz, pero sin embargo la estructura seguía vigente, sobre todo de los grandes terratenientes, las grandes propiedades. Hay una serie de decretos de cuales hemos hablado, el decreto de términos municipales, de Largo Caballero, la prohibición de poner fin a los arrendamientos y la jornada de 8 horas como la consecución del salario mínimo. El objetivo de la reforma agraria del 32 es la expropiación a los grandes de España sin ningún tipo de indemnización, por lo tanto los grandes de España, nobles y terratenientes se pondrán en contra de la República y apoyarán en un primer momento el bienio radical cedista con la contrarreforma, y también la creación del Instituto para la Reforma Agraria, el IRA, que sería el encargado de llevar a cabo esta expropiación. Con ello se quería conseguir debilitar a los latifundistas, que era la base del estamento digamos, que apoyaba a la monarquía. Esta ley no se llevó a buen término ni tanto en tiempo no conforma, debido a que se expropiaron menos tierras de las esperadas, a un presupuesto escaso y a medidas tecnológicas, o a una tecnología o herramientas poco útiles para realizarlas en un momento importante, ya que era esperado por los campesinos y jornaleros, que muchos de ellos se morían de hambre. La falta de presupuesto, como hemos dicho, la resistencia de los propietarios, que llevaron a los tribunales, que se resistieron a la expropiación de sus tierras, y la complejidad técnica y burocrática llevó al fracaso de esta reforma agraria, y por lo tanto también que los propios terratenientes se pusieran en contra de la reforma agraria. Nos quedaría hablar de la reforma educativa y cultural, en el cual se quería una escuela laica y una igualdad de oportunidades para acabar con esa hegemonía de la Iglesia dentro de la enseñanza y establecer una educación primaria gratuita, laica y obligatoria, y para ello se construyeron 5.000 escuelas y se dio 7.000 nuevos puestos de trabajo para maestros, aparte de crear las misiones pedagógicas con la finalidad de llevar la educación y la cultura al mundo rural, como por ejemplo hizo Federico García Lorca y su compañía La Barraca. Como hemos dicho, todas estas reformas no llegaron a buen puerto, puesto que hubo una serie de grupos sociales e ideológicos contrarios. La oposición de la Iglesia, debido a la reforma eclesiástica y también de la reforma agraria, la oposición del ejército, debido a las reformas dentro del propio ejército y las reformas autonómicas, los patronos terratenientes, contrarios a la reforma agraria, o posiciones antidemocráticas, como por ejemplo las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Dentro de este periodo hubo pronunciamientos como la Sanjurjada de agosto del 32 de Sanjurjo, como vemos aquí, en Sevilla, que fracasó. Sanjurjo fue encarcelado y luego tuvo que exiliarse a Portugal, desde donde estuvo maquinando para el futuro golpe del 18 de julio del 36. Y también hubo una oposición por parte de la, digamos, fuerza más de extrema izquierda, como la Federación Anarquista Ibérica de Durruti. Hubo huelgas y ocupaciones de tierras, puesto que los propios jornaleros y campesinos veían que no se llevaba a cabo esa expropiación y lo necesitaban, y lo intentaron hacer por la fuerza. Por lo tanto, los propietarios se ayudaron de la Guardia Civil para poner orden en el campo, y esto supuso la represión del gobierno en hechos como Casas Viejas o Castilblanco, donde hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los propios campesinos, con muertos, lo que supuso una crisis del gobierno de Azaña y un desencanto por parte de la izquierda, y la convocatoria a las elecciones de noviembre del 33 con una derecha más unida, por ejemplo, con grupos como el Partido Radical de Lerroux o el Partido de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas de Gil Robles, que fueron los más votados de estas elecciones y que llevaron a cabo las contrarreformas de las reformas que hemos visto. Espero que con esto sirva para repasar el tema y para aprender estas reformas del bienio progresista o bienio reformista o bienio hazañista, depende de los terminología que utilicen diferentes autores.